Bienvenidos a Conversando con, una producción de Corporativo Medios y Comunicación, Globatium México Internacional. Les saluda a su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz. Estamos nuevamente en este espacio de Conversando con, precisamente a través de este canal digital de Blanco y Negro Santos Producciones Televisión, en la cual estamos llegando a todos ustedes en este espacio que tenemos los lunes, los miércoles y los viernes, con sus debidas repeticiones, los martes, los jueves y los sábados, de 7 a 8 de la noche. Conversando con. En esta ocasión les presento una conversación precisamente que tuve con una profesionista, una mujer indígena, como es la gran mayoría de las mujeres en esta entidad oaxaqueña, con 570 municipios en estas 8 regiones, en la cual indiscutiblemente el tema del indigenismo y sobre todo el tema mujer ha sido, y pienso yo seguirá siendo, un tema pues bastante, aparte de importante, álgido, no solamente en México, sino aquí en Oaxaca, precisamente por esa situación que vive Oaxaca, aparte de la situación geográfica, la multiculturalidad, las etnias y fundamentalmente los usos, las tradiciones y las costumbres de los pueblos de estos 570 municipios, y dentro de estos 570 municipios, cada municipio con sus comunidades, con sus rancherías, en la cual cada una tiene esos usos, esas tradiciones, esas costumbres, que por una parte, desafortunadamente, siguen manteniendo a la mujer en la opresión, en la discriminación, en la sujeción, en la dependencia hacia, no llamémoslo el hombre, sino hacia el macho mexicano. Pero hablar de este tema sería muy largo, y por eso hoy me interesó y les presento a ustedes la plática que sostuve con la licenciada en Derecho Tania Selene García Bautista, quien ha tenido que bregar sobre ese camino que la gran mayoría de las mujeres oaxaqueñas que salen hacia el camino del éxito, que logran el éxito, han tenido que sortear, que han tenido que romper muchas de las ocasiones con esos usos, con esas tradiciones, con esas costumbres, y que en muchas de las ocasiones hasta sus mismas familias las dejan de ver, les dejan de hablar, o son las principales que les ponen los obstáculos y que se convierten en sus enemigos principales, desafortunadamente sus mismos integrantes de sus familias. Pero ellas siguen adelante, sortean estas piedras y luchan. No es el caso directo de la licenciada Selene, pero sí es el caso de muchas mujeres en Oaxaca. Por eso en esta ocasión les presento esta conversación y aprovecho a presentarles también unos preámbulos para que ustedes se den una idea de cómo sigue estando la situación de la mujer en este México. Les presento un interesante reportaje donde se habla precisamente de lo que sigue estando en México desde hace muchos años, porque es un reportaje realizado en el 2009, en la cual se le llama el espejismo, precisamente el espejismo de la equidad de género, y en donde ustedes van a ver el aspecto de cómo sigue la situación laboral de las mujeres en México. Y también les presento una conversación o una conferencia, por llamarle así, más bien una plática que tuvo una mujer que a través de su lucha por salir adelante, precisamente de esa lucha por salir de su pueblo, por tratar de ser alguien como mujer en su pueblo, en Huegolani. Les hablo de Eufrosina Cruz Mendoza. Eufrosina Cruz Mendoza, quien llegó en esa lucha a lograr grandes estratos en el éxito en el mundo político. Fue diputada local, fue diputada federal, ocupa cargos importantes dentro de un partido político, del Partido Acción Nacional, a nivel nacional en este México, y allí sigue luchando en el entorno de la imagen de la mujer indígena en Oaxaca, que cuando se lo propone, como así lo afirma también la licenciada Tania en esta plática que ustedes van a ver, también Eufrosina, como dice, si se lucha, si se pone el objetivo, si se ve como ese humo que sale hacia arriba,
se puede lograr. Los dejo pues con este Conversando con, en la cual tocamos el tema mujer para que usted lo analice y vea y haga sus opiniones y sus sugerencias, en que vea usted si en realidad en este México y más en Oaxaca la mujer ha logrado, a pesar de todo lo que diga la parte oficial, si en realidad a usted como mujer, como ciudadana común y corriente, ve usted que ha logrado avances en la no discriminación, en la no violencia y en ser usted el que como mujer logre sus objetivos y sus sueños. Los dejo en este espacio de Conversando con. Podría parecer difícil de argumentar que México no está a la vanguardia latinoamericana en materia legislativa. Al menos en la capital del país se legalizó el aborto desde hace 2 años y en abril de 2009 se despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo personal. Asimismo, este país famoso por su machismo se ha adscrito a varios tratados internacionales sobre equidad de género. Pero México no ha logrado traducir todos estos compromisos legales en prácticas que impacten en la cultura laboral, en la que permanecen como costumbres arraigadas la discriminación y la explotación de las mujeres. México ha sido un país siempre con una política exterior, bueno, había sido un país con una política exterior ejemplar en muchos sentidos, y la parte internacional siempre le ha importado mucho. Ha firmado absolutamente todos los tratados, ¿no? Incluso los que no le eran favorables, como el NAFTA, ¿no? En materia de derechos humanos de la mujer, partimos que hay protecciones desde a nivel constitucional, donde establece donde hay una igualdad entre mujer y hombres, y también en materia específicamente laboral también hay una protección a las mujeres en cuestiones de discriminación y equidad de género. En materia internacional podemos ya hablar de varios instrumentos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Civiles y Políticos, el Protocolo de San Salvador, y en específico la Convención de Eliminación para toda discriminación para las mujeres, la CEDAW. Que México firme estos pactos, bueno, el gobierno mexicano, ¿no?, y su Senado lo ratifique, que es el procedimiento en nuestro país, sí es de importancia porque eso permite tener un marco legal internacional desde el cual podemos ir influyendo en las leyes nacionales. La incorporación de las mujeres al trabajo económico ha crecido de manera importante en los últimos 40 años. La participación actual de la mujer en el campo laboral asciende al 37.3% de la población, según cifras del Instituto Nacional de la Mujer. Sin embargo, esto no se ha compasado con una equidad de salarios. Se estima que las mujeres deberían recibir un aumento salarial medio del 9.5% para estar a la par de los hombres, y en algunas áreas como la construcción, este aumento tendría que llegar hasta el 38% para que se pudiera hablar de una verdadera igualdad salarial. Las mujeres casi siempre se emplean en sectores donde son vulneradas o trabajos de muy baja paga, ¿no? Entonces encontramos a mujeres trabajando en trabajos domésticos, no asalariados, o en maquiladoras con casi siempre salarios mínimos o en trabajos donde no tienen ninguna garantía o protección social. Las maquilas son industrias dedicadas a producir para la exportación, generalmente en rubros de ensamblaje de productos de consumo y vestimenta. Estas se instalan en países pobres para beneficiarse de exenciones impositivas y flexibilidad laboral, y suelen contratar mucha mano de obra femenina. Bueno, yo sufrí mucho tiempo la discriminación por salud. Yo tengo un problema de salud, no grave, pero cuando se llegaban a enterar en la empresa, a mí me corrían y no me daban seguro social. Y me decían que por ese motivo me despedían porque yo no estaba apta para hacer para hacer el trabajo, ¿no? Hay hombres que trabajan el mismo paso que yo y le están dando 900 pesos y a mí sí me parece injusto. Pero no podemos repelar, le digo, porque él nos dice que se pueden ir. Pues hemos visto que en la actualidad todavía el hombre sigue ganando más que la mujer. Sí. ¿Cuál es tu trabajo? Sí, por el mismo trabajo. Ya no hay seguro. Bueno, yo porque como tengo 11 años trabajando en la misma maquila, no me he salido, todavía tengo seguro. O sea, las personas que tenemos varios años tenemos seguro.
pero los que apenas entran no tienen. Y otras prestaciones como es el aguinaldo, las utilidades, todas esas prestaciones no los dan. Por otro lado, la crisis ha incentivado el trabajo informal y el aumento del desempleo de manera alarmante. A enero de 2009 se habían perdido 25.242 puestos de trabajadoras permanentes en el ámbito urbano con respecto a agosto de 2008, y 14% de las mujeres que están en el mercado laboral pertenecen actualmente al sector informal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Yo creo que hay datos preocupantes en materia laboral. La primera es, el crecimiento del desempleo, ¿no? Y que esto está ligado no nada más a una crisis internacional, sino también es una crisis nacional, pero es la afectación específica a México ha sido muy evidente porque evidencia que no hay esos mecanismos institucionales que garantice que las personas cuando pierden su trabajo tengan un recurso como un seguro de desempleo como lo hacen los países desarrollados o otro tipo de mecanismo para compensar su falta de empleo, ¿no? Bueno, la crisis sí nos afecta porque, como según el gerente luego nos dice que como están cerrando más maquilas, nosotros tenemos que cuidar nuestro trabajo y si algo no le parece nos despide en ese momento. Pues el trabajo es muy cansado, ¿no? Porque no, en todo el día no haces 5 pantalones o 10, ¿no? Haces 3,000, 4,000 prendas al día. Aunque la producción haya bajado, pero por ejemplo, en las maquilas pequeñas o medianas sigue habiendo esa producción, porque toda esa producción y trabajadores que ya no están, ahora lo hacen solo algunos cuantos, ¿no? Hay inseguridad para cobrar, porque si uno sale a buscar en otras maquilas trabajo, se topa uno con que hay maquilas que no le pagan a uno la semana completa, hay otras que trabaja uno y en definitivo no le pagan. Poco queda en Tehuacán, al este del estado de Puebla, del boom de la maquila experimentado entre 1999 y 2003, cuando llegó a haber hasta 700 maquiladoras registradas y hasta 50,000 trabajadoras contratadas. La recesión en Estados Unidos y la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio fueron el pretexto para que algunas marcas se retiraran de la región. Hoy, las cámaras empresariales registran solo 200 maquiladoras, aunque se sabe que muchas otras se han convertido en talleres familiares de costura, donde las trabajadoras tienen aún menos prestaciones y seguridad laboral que antes. O sea, lo que gano ahorita, yo ganaba 3 veces. Pues yo diría que fácilmente un 40% de la población económicamente activa, si no es que más, está en la informalidad, ¿no? Y ahorita con la crisis cada vez más, mucho incluso en las empresas y los propios gobiernos están contratando a la gente por honorarios profesionales. Perdón, eso es empleo informal. Ahí no hay ningún derecho más que pagar impuestos. La actual crisis por la que atraviesa el país ha ocasionado una muy polémica aprobación de incremento a los impuestos en la Cámara de Diputados. Este entrará en rigor en enero de 2010. Si el Senado aprueba este aumento, muchas empresas podrían verse forzadas a despedir a más personal, engrosando las filas de las trabajadoras informales y consecuentemente postergando las aspiraciones femeninas de salarios y beneficios iguales a las de los hombres. Informó para IPS Diego Delgado desde la Ciudad de México. El papel fundamental de la integración familiar, la formación y todo. Somos realmente las mujeres quienes le damos esa apertura a lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de una mujer es donde realmente se crece un hombre, se crece una mujer, ¿no? Entonces, nosotros somos lo más importante que tenemos que involucrar en un todo, en cuestión de trabajo, en cuestión de una integración familiar, en cuestión de una educación realmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, y en donde se trate de una forma igual a los hombres y a las mujeres, porque de ahí es donde vamos nosotros a poder ir creciendo una sociedad en la cual
va a existir lo que estamos peleando en este momento, ¿no? Que es una igualdad de derechos, de oportunidades, de opciones laborales. Aquí no hay un tú eres hombre o tú eres mujer, simplemente somos iguales, con una igualdad de derechos, una igualdad de oportunidades en las cuales podamos tener un ingreso laboral mayor de acuerdo a nuestras aptitudes, de acuerdo a nuestro trabajo, y que sea bien remunerado, y sobre todo también que se pueda manejar esta cuestión de empoderamiento hacia la mujer, en donde nosotros nos sintamos que somos libres de realizar una actividad, una profesión, de realizar lo que viene siendo tener una educación e ir creciendo en esta sociedad como lo que somos, ¿no? Mujeres fuertes, y dejar atrás mujeres débiles, vulnerables, o que ya no estamos realizando el estereotipo de la mujer de la casa, ¿no? Entonces, perder todo eso y decir, nosotros seguimos siendo mujeres, seguimos siendo quienes vamos a dar la pauta para que esta sociedad sea con una igualdad y con realmente una visión diferente de lo que queremos. ¿Por qué digo depende de nosotros? Porque nuestra educación inicia desde la casa. Entonces, lo que nosotros no queremos o estamos luchando, lo tenemos que iniciar en la casa. Y así va a ser como vamos a poder tener un Oaxaca diferente, un México diferente, y al mismo tiempo, como en la ONU Mujeres, un mundo diferente, ¿no? Básicamente. ¿Qué mensaje le das, Wendy? ¿Qué mensaje le das de una manera concisa y breve a esas mujeres que aún siguen teniendo el temor de dar el primer paso para ser las triunfadoras y no quedarse sentadas viendo el camino de las triunfadoras? ¿Qué mensaje le das? Claro. Básicamente yo creo que lo más importante es decir, nosotras como mujeres tenemos la fuerza, tenemos el valor y tenemos realmente el espíritu de crearnos hacia arriba, ¿no? De creer en nosotras mismas y poder llegar y lograr lo que nos proponemos. Si se puede, depende de nosotros, y nosotros merecemos lo que es vivir con una calidad de vida en nuestras familias, con nuestras parejas, sin agredirnos a nosotras mismas, porque muchas veces las mujeres somos las mismas que nos limitamos. Entonces, creer que nosotros realmente tenemos el poder y la libertad de llegar hasta donde nosotros queremos, siempre y cuando nosotros creamos en nosotras mismas. Con el gusto de saludarles, estamos en un espacio más de Conversando con. Su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz le da la más cordial bienvenida a este espacio. Por supuesto, los seguimos invitando a que nos sigan viendo a través de su canal digital de Blanco y Negro, una producción de Blanco y Negro Santos Producciones Televisión, a través de su canal digital, que es el canal de no solamente la unidad de los oaxaqueños, sino de todos los mexicanos y sobre todo de la comunidad latina que nos ve en la Unión Americana con las oficinas de Blanco y Negro en San Francisco, California. Conversando con, hoy tiene el enorme placer de poder conversar precisamente con una mujer oaxaqueña, oriunda por supuesto de una de las regiones importantes de este estado de Oaxaca, un estado multiétnico, multicultural, con muchas cosas bellas y por supuesto también con muchas de las problemáticas que desafortunadamente siempre han existido. Hoy vamos a platicar con Tania. Ella les va a decir por supuesto su nombre completo y vamos a ver, me interesaba mucho saber y seguir difundiendo, como lo hemos hecho en Corporativo Medios de Comunicación y a través de Conversando con, en la verdadera situación, la realidad de la mujer en México. ¿Qué es lo que sigue sufriendo? ¿Qué es lo que sigue viendo? El tema de discriminación, igualdad o equidad de género y muchas cosas más. Pero ¿quién nos puede decir? Una ciudadana,
alguien que vive todos los días este tipo de situaciones, que se tiene que levantar temprano, que tiene que buscar, que tiene que andar, que tiene que trabajar, que tiene que hacer muchas cosas. Por eso hoy tengo el placer de saludar a Tania y a través de Conversando con yo le doy la bienvenida a Tania. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar este espacio de Conversando con. Y como yo lo comentaba, Tania, obviamente tú les vas a decir tu nombre completo a quienes nos están viendo y quisiera que iniciáramos de tú como joven. ¿Cómo ves la realidad de la mujer en México? ¿Cómo la has vivido tú? ¿Qué piedras y qué cerros a lo mejor has tenido que sortear? Porque ya no solamente son piedritas en el camino, sino prácticamente los cerros en este país que desafortunadamente siento yo que sigue existiendo esa discriminación hacia la mujer, a pesar de todo lo que se diga. Por favor, Tania. Buenos días, licenciado, un gusto estar con usted. Mi nombre es Tania Selene García Bautista, para servirles. Bueno, respecto a este tema que usted pone en la mesa, que es un tema que da pie a muchísimos temas más, y sobre todo le agradezco primeramente la oportunidad de hablar de este bonito, pero también muy polémico tema. Podemos partir, obviamente, respecto a tu pregunta, indicando que, pues, independientemente de lo que implica para una mujer y también de lo que implica para un hombre, el Estado mexicano, tener que salir de una población, poder llegar a una ciudad, poder emprender o querer estudiar y estudiar una carrera y querer tener un trabajo, tener que estar luchando día a día con eso que implica llegar a una población. Yo creo que no nada más es mi historia, es la historia de muchas mujeres oaxaqueñas, y no nada más tenemos que partir hablando de México, sino que también pues es todo el mundo, ¿no? Que en todo el mundo existe violencia contra la mujer, y esa violencia que a veces mucho enfocamos nada más para la mujer, también muchas veces vemos que esa violencia también va dirigida al hombre. ¿Por qué? Porque pues tal vez más adelante podría yo hablar de eso respecto a que la violencia que sufre la mujer no nada más va a ser la mujer, ¿no? Por diversos factores, que tal vez cuando un hombre escuche lo que podría yo decir respecto a eso va a decir, bueno, tal vez sí tiene razón, ¿no? Y yo sin querer he sido también víctima de violencia. Pues debo decir que pues al yo salir de una población y poder llegar a la ciudad, a poder estudiar, pues se enfrentas a varios obstáculos, ¿no? Primeramente, pues el tener que llegar a una sociedad donde los hombres ciertamente pues los hombres y mujeres no están llenos de estereotipos, construcciones sociales que tienes que cumplir, o independientemente pues que si no las llevas a cabo pues eres señalado, ¿no? Porque si llegas de una población igual eres señalado, ¿no? Y más atrás de ello pues poder salir de la misma también. No es bien visto dentro de una sociedad, de un mundo social rural donde tú tienes que acatarte a ciertas reglas y que tienes que cumplir ciertos roles y que rompas con ellos, ¿no? Entonces empiezas a ser como rechazado, discriminado. ¿Por qué? Porque pues al final del día pues a tu familia estás desahogando por querer hacer algo que no debes de hacer la mujer. Hay algo que es muy interesante, Tania, y que indiscutiblemente lo hemos manejado mucho en Conversando con. Precisamente en este México nuestro se habla mucho, incluso viene a veces muchas declaraciones de funcionarias públicas, de diputadas locales, de diputadas federales, de senadoras, que han llegado a lo que han llegado, muchas de ellas a través de ese esfuerzo, pero muchas de ellas también en otro tipo de situaciones. Y a pesar de todo lo que se dice, sigue existiendo, creo yo, esa discriminación, y más en estados con muchas tradiciones como lo es Oaxaca. Tú que saliste de una población, de una de las regiones de la entidad oaxaqueña, ¿qué tanto trabajo le ha costado a Tania como mujer ir sorteando? Y bueno, y si en realidad tú sientes que ya no hay discriminación, si en realidad tú sientes como mujer, como ciudadana común y corriente, de que pues tienes mejores alternativas, o sigues sufriendo esa situación de que aparte de que eres mujer, dos, eres mujer indígena, tres, tienes que buscarle como mujer.
si en realidad hay avances en México, Tania. Pues hablamos muchas veces de la triple discriminación, ¿no? De una mujer indígena, por ser simplemente tener esa calidad de mujer y sobre todo por pues querer sobresalir, ¿no? Creo que los avances que se llevan en México y sobre todo que uno como ciudadana puede ir palpando día a día en su vida diaria, pues son muy pocos. Son muy pocos porque es una cuestión que va más allá de hacer una campaña o va más allá de establecer lineamientos que uno debe de seguir. ¿Por qué? Porque pues muchas veces pues tenemos que luchar, como ya le había dicho, ¿no? Primeramente con nuestra propia familia, que es donde mayormente se encuentra la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque de ahí nace precisamente y ya se va desenvolviendo en la sociedad. Entonces, los avances que yo podría tratar como mujer viviendo en el estado de Oaxaca, pues son pocos. Pocos porque los vamos viendo primeramente en la familia, como le indico, posteriormente cuando yo era estudiante, podríamos hablar también pues en la escuela, ¿no? Lo vemos en algunos, no todos, pero algunos maestros, algunos compañeros, los cuales te van viendo que no eres capaz de realizar la misma participación que ellos, o a lo mejor puedes encontrarte hasta hombres que directamente pueden querer y querer desempeñar una carrera mujer. Entonces yo los avances puedo considerar que son pocos, pero eso no quiere decir tampoco que no haya personas, no haya la sociedad en general, haya personas que busquen ese cambio y sobre todo que en las familias vaya despertándose eso, que pues no tiene que generarse la violencia en el mismo seno familiar. Y esto es muy importante, Tania, amigos que nos están viendo y conversando con. Primero, permítanme comentarles de que indiscutiblemente ustedes escuchan el ruido externo. Estamos en un lugar muy bonito que posteriormente ya les platicaré y los estaré invitando a que nos visiten este hermoso lugar en el cual estamos platicando con Tania. Por eso escuchan ustedes el ruido ambiente de lo que hay. Regularmente conversando con, no lo ubicamos, como yo le he dicho, en estudio, en lugares, no vamos a donde podemos platicar con esa realidad, no solamente de este Oaxaca, sino de este México. Y es esta realidad, como lo comenta Tania. Tania, sigue existiendo desafortunadamente en México, a pesar de los avances, y como tú dices, muy cierto, muy pocos, aunque en el ámbito oficial, bueno, están acostumbrados a ampliar los números, ¿no? Si ganamos 20, nos dicen que ganamos 100, pero pues en este México estamos acostumbrados ya a eso. Sigue existiendo, Tania, esa situación desafortunadamente de hacer mucho caso a las tradiciones y a la educación dentro del entorno familiar, en el cual pues todavía a la mujercita se le sigue diciendo que debe de jugar con muñecas porque el hombre debe de jugar con el balón y porque la niña debe de atender al hermanito porque es la niña y es la que se tiene que dedicar a lavar, planchar y cocinar y no tiene que poder hacer nada más. ¿Sigue existiendo eso, Tania? Tú por ejemplo sufriste parte de para poder llegar ahora a donde estás? Creo que eso ha existido, sigue existiendo y seguirá existiendo por un buen tiempo. Como lo he manifestado, nacemos en una sociedad que genera violencia. Y las mujeres a veces no vemos que somos víctimas de violencia porque estamos acostumbradas a vivir con violencia. Lo vemos como algo normal. Entonces, nacemos en una familia donde nos dice, tú tienes que atender a tu hermano, a tu papá, ¿no? Y tú hombre, tú puedes jugar o tú puedes salir porque eres hombre. Y sí, lo debo decir, pues en mi familia también pues nací en una familia en la cual pues había ese tipo de situación, ¿no? Y por qué no decirlo, pues hasta es violencia, ¿no? Pero pues nosotros no nos damos cuenta, no sabemos que estamos viviendo ese tipo de violencia porque lo vemos como normal. Entonces, incluso como yo le había comentado, el hecho de querer salir del pueblo y querer estudiar, pues eso también genera un problema en el momento femenino, ¿no? Entonces, también el decir, bueno, es que tú, ¿por qué quieres estudiar? Si tú debes de quedarte, debes de casarte, aquí vas a tener a tus hijos, ¿por qué quieres
rechazado, discriminado. ¿Por qué? Porque pues estás rompiendo con las costumbres que tu familia ha llevado. Pero también llega un momento que pues, se van generando cambios, como hemos comentado, y pues ya va viendo la propia familia que el que tú estudies, pues a lo mejor te genera una mejor calidad de vida o a lo mejor puedes tener otro panorama. Entonces la propia familia ya va inculcando a las otras generaciones al ver que tú pudiste salir adelante, que pudiste cumplir esa meta de lograr una carrera y sobresalir. Entonces ya van generando ese propio ambiente a nosotros sobrinos, ¿no? No pues tienen que estudiar, o vean, salgan o vayan a estudiar, pero sí, no tienes que ir luchando con esas costumbres que traes de una población. Y hasta hoy en día, incluso también, no obstante que ya estás fuera de, también pues te exigen disfrutar esas costumbres. Esa es una de las situaciones. Pues amigos de Conversando con, platicar sobre este tema mujer nos llevaría no solamente un espacio que tenemos dentro de los cánones televisivos y digitales, sino serían 5, 10, 20, 25 veces y no terminaríamos, sobre todo en este México nuestro, de decir las cosas como son, Lo decimos, decir las cosas como son, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, pero esa es la realidad. La realidad, a pesar de todo lo que se venga diciendo, de todos los triunfos y grandes cosas que dicen las partes oficiales, incluso viniendo de las propias mujeres en el ámbito político, que pues bueno, ya están en el ámbito político y para ellas ya es un triunfo, ¿no? Eso es respetable. Pues Tania, para cerrar este espacio contigo, me gustaría mucho que tú como mujer, que has vivido muchas cosas y que te ha costado en realidad un trabajo para llegar a ser quien eres con tu profesión, con tus avances, y que aún lo sigues viviendo, porque indiscutiblemente hasta en el mismo trabajo se sigue existiendo y seguirá existiendo esa línea divisoria en la cual desafortunadamente, yo me atrevo a decir no el hombre, sino desafortunadamente el macho mexicano sigue y seguirá no aceptando el triunfo o el conocimiento o la superación de una mujer. Pero bueno, ese es otro tema que posteriormente tocaré. Tania, por favor envíenles un mensaje a esas mujeres, sobre todo a esas jóvenes, y sobre todo a las jóvenes que están en las poblaciones, en las comunidades, deseosas de salir a progresar. Envíenles un mensaje, y bueno, para que ellas se sientan animadas y lleven ese camino, y vamos a decirlo, ¿por qué no? Seguir tu ejemplo. Muchas gracias. Bueno, mi mensaje para todas las mujeres jóvenes o no tan jóvenes como se maneja hoy en día, pues es muy breve, ¿no? Yo creo que no hay una meta que no podamos alcanzar, hombre o mujer, pero sobre todo mujer, porque tenemos un doble esfuerzo. Primero, luchar contra una sociedad que genera violencia, que genera discriminación, que te discrimina día a día, pero esa misma violencia y esa misma discriminación tiene que ser ese impulso el cual te lleve a lograr. Por lo cual yo invito a todas aquellas mujeres que se encuentran en una población que vean que no es imposible salir y lograr un objetivo, ¿no? Planteárselo y salir. Habrá muchos problemas, muchos obstáculos, adversidades. Tal vez tendrán que apartarse un momento de la familia, pero la familia jamás te va a dejar de amar. Siempre va a estar ahí para ti, y sobre todo que cuando vea que tú hiciste algo por ti, sobre todo porque deseabas, luchabas y era tu pasión, esa meta, pues te va a entender, y sobre todo que al final del día se va a sentir orgulloso de ti. Entonces mi mensaje es que logren sus metas, que no se detengan y que vean que fuera de una población, no digo que sea malo vivir en una población, pero fuera también de una población puedes alcanzar sus metas, y por qué no también regresar y apoyar a la población. Entonces les invito que salgan adelante, que luchen por sus objetivos y que vean que no es imposible. Gracias, Tania. Tu nombre completo y indiscutiblemente tu profesión que realizas. Bueno, mi nombre completo es Tania Selene García Bautista, soy la licenciatura en
Bueno, tío Rirade, Shkirste de Zetenegere, Lone Tebrat. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy y acompañarnos. A los que tuvieron el honor de invitarme, muchísimas gracias. Mi nombre es Eufrosina Cruz Mendoza. Soy de México, del estado de Oaxaca, de una localidad que se llama Santa María Quiegolani. Soy mujer indígena y siempre parto diciendo eso. Soy mujer indígena porque el ser indígena significa tener nuestra identidad cultural, nuestra lengua, nuestra vestimenta, pero no la violación a los derechos humanos, pero no la detención del desarrollo de nuestras comunidades. Cuando aprendes o cuando luchas por alcanzar tu libertad, la vida lo ves diferente. Yo aprendí a luchar por mi libertad y por eso hoy por hoy mi libertad es lo más sagrado que tengo. Porque provengo de una localidad y provengo de un estado en donde en su mayor parte es población indígena. Somos 570 municipios, 418 de ellas regidas por los llamados usos y costumbres y que yo les he llamado abusos y costumbres. Y en más de 100 de ellas la palabra mujer aún no existe en muchos de estos municipios. Tengo mis papás, la vida y las circunstancias, a mis padres, la vida les negó la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Yo aprendí esta lengua con la que hoy me estoy presentando con ustedes ya de grande. Y una disculpa por si me equivoco, porque no es mi lengua materna es el zapoteco, pero tuve que arrebatarlo para que solamente pudiera yo decir, y sigo diciendo con voz fuerte, que lo único que queremos las mujeres indígenas es ser visible con nuestra identidad, visible con nuestra lengua, pero lo más importante, visible con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia de lo que queremos para nuestros entornos, de que solamente queremos formar parte de nuestro México y de este mundo que a veces duele mucho en una comunidad ser mujer. Pero duele más cuando la sociedad todavía te mira de pies a cabeza porque tus facciones te delatan por ser precisamente indígena. Y eso es lo que vengo a decir hoy. Ser indígena no es un delito. Ser indígena es como cualquier otra cultura. Es lo que nos ha identificado, es lo que nos hace diferente quizás, pero al final del día es lo que nos hace iguales. Porque al final del día somos seres humanos. Yo provengo de una comunidad que está a 7 horas de mi estado. Yo tengo a mi hermana la más grande, mis papás la entregaron a los 12 años en matrimonio porque así era el uso y costumbre. A sus 13 años se convirtió en mamá. Yo tuve que huir de eso porque si no esa era la misma realidad que me esperaba. Y por eso recalco mucho del tema de la libertad, porque alcanzar la libertad es lo más sagrado que tiene y que debe de tener un ser humano. Cuando te vuelves, desde que tengo uso de razón, yo creo que fui rebelde de por sí. Aprendí, si mi papá decía que era rojo, yo decía que era verde. Aprendí a hacer la tortilla, es cierto, aprendí a traer el leño, aprendí a ir a dejar la comida al pedazo, pero no me gustaba. Aprendí a soñar gracias a ese maestro que llegó a esa escuela rural de mi pueblo, ese maestro que hablaba esa lengua que yo desconocía, pero que soñaba algún día aprender a hablarlo, a ese maestro que vivía diferente que nosotros en la casa, porque nosotros dormíamos en el piso de tierra y ese maestro no. Y por eso muchas veces dicen, es que es la costumbre, es que es la autonomía de las comunidades. Y yo siempre les contesto, si a mí me hubieran enseñado que dormir en una cama es mucho mejor que dormir en un peso de tierra, yo hubiera escogido dormir en una cama. Y por eso esta rebeldía que tengo, por eso esta búsqueda de que haya más mujeres con rostro indígena, más visibilizada. Y por eso sigo diciendo que tenemos que arrebatar esos espacios, porque nadie nos regala nada. Estamos arrebatando esos espacios y lo decimos con voz fuerte, pero para eso hay que quitarnos el peor enemigo de nosotros, que es el miedo, porque el miedo te detiene, el miedo te
te hace que no digas las cosas. Y la vida me enseñó a que me tuve que quitar el miedo. El miedo está ahí, el miedo es tu mejor aliado, pero hay que convertirlo en otra razón, ¿no? En esa fortaleza. Porque cuando se viene precisamente de ese entorno de la cual yo les hablo, no te queda de otro camino más que ser optimista toda tu vida, porque si te vuelves pesimista, pues estás perdida, ¿no? Más que el camino es decir, me levanto y me levanto y me levanto y tengo que alcanzarlo, tengo que lograrlo para algún día regresar a este entorno y poder empezar a cambiarlo. En mi comunidad, en 2007, quise ser candidata a la presidencia de mi pueblo, pero precisamente por mi condición de mujer se me negó ese derecho. Y no responsabilizo muchas veces al entorno de mi comunidad, responsabilizo a la circunstancia del entorno, que es la pobreza y esa marginación. A mi papá tampoco no lo responsabilizo cuando entregó a mi hermana a los 12 años, porque nadie le enseñó que también su hija tenía los mismos derechos que sus hijos hombres. Y por eso hoy por hoy es al ser que más admiro, porque está aprendiendo conmigo, está aprendiendo que yo, su hija mujer, valgo tan igual como su hijo hombre. ¿Y qué rompió esto? ¿Qué logró o qué herramienta ocupé? La educación. Y siempre digo que la educación te quita el velo de la ignorancia, te quita el miedo, te quita todo lo que detiene. La educación me quitó todo eso, me quitó a defender mi libertad. Y por eso cuando yo quise ser presidenta y se me negó ese derecho, tuve que alzar la voz en contra de los controles de cacicazgo que existen en las comunidades, el controles de los sistemas políticos que existen en muchos de los estados y en muchos de estos países, porque mientras que las comunidades indígenas siguen sumergidas en esa pobreza, en esas voces del silencio, pues mejor, ¿no? Mientras no me molesten, mucho mejor, son las voces del silencio. Pero cuando te empiezas a alzar la voz, te vuelves problema para ese entorno. Y la vida todo el tiempo me resuelto, ¿cómo se puede decir? Me he convertido en problema desde el entorno de mi familia, desde ir a la cancha del pueblo y volverme la loca del pueblo, porque pues cómo una mujer va a estar jugando en la plaza del pueblo, ¿no? Desde volverme el entorno de mi comunidad, cómo una mujer se va a atrever a ser la presidenta del pueblo, desde volverme problema para el propio Estado, cómo yo voy a reclamar mi derecho, y desde volverme problema y arrebatar eso no por mí, porque mal que bien yo ya alcancé esa libertad, porque tuve que huir de ese entorno precisamente para darme cuenta. Cuando yo salgo de mi entorno, tuve que caminar más de 12 horas para poder llegar a una primera comunidad en donde por primera vez mis ojos vieron un aparato que hoy yo sé que se llama autobús. Tuve que llegar a una ciudad que no es mía y que yo siempre le he dicho que es un pueblote grandote que hoy sé que se llama ciudad. Y desde ahí sufres la otra discriminación, que esa sociedad te mira de pies a cabeza porque vas vestida diferente, porque medio que masticas el español, y desde ahí te enfrentas a otro reto, de que esa sociedad te mire de manera normal, y seguimos luchando que la sociedad nos mire normal, que no somos esos bichos raros, somos simplemente indígenas que tenemos nuestras propias facciones, que tenemos nuestra propia forma de hablar, nuestra propia voz, pero somos seres humanos que queremos también sentarnos en los espacios de poder, que queremos también entrar en los restaurantes, sin perder nuestra identidad cultural, como siempre lo recalco. Pero esa parte de mi vida en ese pueblo grandote volvió más duro, porque es la discriminación más fuerte. En tu pueblo tan siquiera te conocen, tan siquiera era la misma situación, pero llegar a enfrentarte a ese otro espacio duele, pero es cuando más te aferras a seguir arrebatando esos espacios.
el ser indígena, no tener los medios y querer soñar estudiar, pues es casi imposible, ¿no? Pero también la vida me enseñó a que tengo dos manos para poder hacer lo que yo quiera. Aprendí a vender de lo que fuera en la calle y no me da pena, como siempre lo he dicho. Vendí elote, pepino, naranja, de lo que fuera para poder sobrevivir un día. Mañana no sabía si había oportunidad, un día nada más. Y esa misma fuerza me daba la fortaleza de algún día regresar a mi tierra y ver el rostro de mi mamá y cambiar el rostro de mi mamá. Sus manos de mi madre están duras porque lo saca el comido, la cal, porque para hacer la tortilla es todo un ritual también, desde un día antes cocer el nixtamal hasta el otro día, hacer 3-4 horas para que se convierta en esa tortilla que comemos en las comunidades, y la cal calcome, la cal lastima las manos de las mujeres. Y ahí es en donde cuando regreso y cuando ya tenía este uso de razón que yo tengo, porque mis maestros me enseñaron un libro que se llama Constitución de mi país, y que en ese artículo decía que todos éramos iguales, pero resultaba que en mi entorno no. Mi entorno, porque éramos mujeres precisamente, porque no podíamos acceder a esa plaza pública, a la toma de decisiones de nuestras comunidades, o porque eran mujeres y madres solteras por el fenómeno de migración, no tenían derecho a esos beneficios. Primero tenían que conseguirse otro marido y después a ver si llegaban los programas. Y todas esas injusticias y esas impotencias te vuelves rebelde, o si no, no habría valido la pena todo lo que habías pasado. O ver a tu hermana valiente, y siempre lo digo, es a la mujer que más admiro, porque a pesar de que la vida y la circunstancia le robaron su libertad a los 12 años, a los 31 años, con 9 hijos y puros hombres, decidió ya no tener hijos, y la vida le dio puros hombres para acabar de fregarlo, ¿no? Pero esa mujer decidió ya no tener hijo, decidió ella, sin el consentimiento de ese entorno, de su marido, de mis propios papás. Y por eso, a pesar de eso, es a la mujer que más admiro, porque a pesar de su circunstancia, ella se atrevió a decir hasta aquí. ¿Y qué me quedaba? Más que decir, si ella lo hizo, yo también puedo. Y por eso, cuando pasó todo eso, cuando se me negó mi derecho, acudes ante las instancias gubernamentales y te topas con la mera realidad, porque las instancias gubernamentales, ¿qué te dicen? Es que es la autonomía de tu pueblo, es que en tu catálogo no viene la palabra mujer, no hay delito que perseguir, es uso y costumbre. Ley no escrita. Quien está en el poder es quien decide. Y ver a las mujeres, teníamos y tenemos un cuarto, hoy ya es un cuarto grande que ya nadie alcanza, parecíamos delincuentes del pueblo, hablando de nuestros sueños en estas 4 paredes, hablando de nuestra libertad, y diciéndome ellas, las que lo padecen todos los días, muchas veces estas circunstancias de violencia, de discriminación, de decir, cuidado, te vas a agüitar. Ahí agüitar significa cuidado, te vas a debilitar, cuidado. Pero con una fortaleza. En mi pueblo hace mucho frío, estamos a 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar, y la mayoría de las señoras utilizan un rebozo, y las imágenes que se ven son como estas imágenes de mujeres también musulmanas, que solamente sus ojitos, y atrás de ese rebozo salía esa fuerza. Y ante eso, ¿qué haces? ¿Detenerte? Por supuesto que no, porque era de decir, entonces todo lo que he pasado o todo lo que me dieron en la escuela no sirve. Pero era más doloroso toparte las respuestas de las instancias gubernamentales. Ningún abogado de mi estado quiso llevar el caso porque era atentar al sistema. Estuve casi 2 años perseguida, tuve atentados porque era atentar contra el sistema, era despertar la conciencia. Y cuando la conciencia de nuestras comunidades despierta al 100%, esta sociedad va a cambiar, esta sociedad va a alcanzar este desarrollo que nos hace falta de manera global.
esta sociedad va a empezar a volar, porque hace falta esa ala de mujer con rostro de mujer en todos sus grupos, ¿no? Como siempre lo he soñado un día. Y cuando llegas y te vas topando con estas realidades y la misma situación te va dando más fuerza y te va dando más fortaleza, y llegas ante las máximas instancias, y por eso agradezco a mi hermana que me antecedió de abrir estos espacios, porque son estas herramientas que nos empiezan a ayudarnos a las mujeres que estamos allá adentro, donde está la verdadera violencia, donde está la verdadera discriminación. Pero vuelvo a repetir, no responsabilizo muchas veces a esos hombres, porque muchos de ellos ahí nacen, ahí mueren. Muchos de esos abuelos y abuelas ahí nacen, ahí mueren. Muchas de esas abuelas ni siquiera no conocieron qué hay más allá de esa montaña donde estamos, qué hay más allá de esos cerros que nos separan muchas veces. Pero sí responsabilizo a las instancias gubernamentales que no han sido capaces de llevar esas políticas públicas transversales, como siempre lo he dicho, donde seamos incluidos, donde seamos tomados en cuenta con nuestra visión cultural, con nuestra fuerza de aportación de ideas. Y logramos que la Comisión precisamente de Derechos Humanos, llevamos al caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, unos jóvenes abogados de otros estados nos ayudaron a rescatar el caso, logramos que la comisión y otras instancias gubernamentales hicieran un exhorto al gobierno del estado a empezar a modificar esas leyes que hacen falta. Logramos ya en 2008 una reforma constitucional de mi estado en donde hoy por hoy todas las mujeres tienen su derecho a participar en los procesos políticos electorales de mi estado. Y dirán ustedes, ¿y por qué por la vía política? ¿Y por qué por la vía de poder? Porque me di cuenta que es el único camino para arrebatar esos espacios más rápido que tarde, porque el tiempo ya no queremos esperar otros 100 años más. Ya no quiero ver a esas abuelas que me besen la mano cuando un proyecto productivo les llegue y que me digan ya me puedo morir mañana porque ya vine a ver dónde se hace el dinero. Y eso duele porque ves al rostro de tu mamá cuando se logra estas reformas que logramos, y ver a las mujeres de mi comunidad del año pasado, en 2010, el 7 de noviembre, yo creo que es la imagen más bonita que ha visto mis ojos, y eso que he visto muchas cosas. Ver a mi mamá tempranito levantarse porque iba a ejercer su derecho a votar. Tempranito se baña, se puso su trenza, su rebozo, porque iba a votar. Eso era impresionante, ver a esas mujeres esperando, sentadas en la plaza pública del pueblo, esperando su turno, porque era la primera vez que iban a ejercer su derecho a votar. Y hoy puedo decir que por primera vez en mi pueblo ya hay una secretaria municipal sentada en el cabildo municipal, en donde su decisión ya empieza a generar opiniones, en donde las otras mujeres ya llegan al palacio sin ninguna dificultad, porque ya hay una aliada allá adentro en esa posición, ya hay una aliada en la iglesia que ya puede leer la lectura de la misa, ya hay otras líderes, porque el objetivo de estas luchas de nosotras las mujeres indígenas no nada más que seamos una, sino que seamos más. Cuesta mucho trabajo, porque cuando tomas la decisión de acceder en la vida política, pues eres más cuestionada, eres más señalada, porque no eres hija de, sino que pues yo soy hija del señor Domingo y de la señora Guadalupe, y quién chingado los conoce, ¿no? Pues allá en el cerro. Y no perteneces a esa cúpula de poder, no perteneces a esa sociedad de abolengo como muchas veces, pero ese es el costo que me está tocando pagar, ese es lo que me está
es lo que me corresponde para que el día de mañana las niñas o los niños que lleguen atrás de mí o los jóvenes que vengan atrás de mí, pues no les duela tanto, y que lo único que queremos es ser visibles con nuestro nombre, con nuestra identidad cultural, con nuestra lengua, con nuestra vestimenta, pero con nuestra aportación, pero con nuestra visión, pero sobre todo con nuestra aportación de ideas para que este mundo alcance esa paloma que siempre lo he dicho. Y termino diciendo que aprendí a soñar a través de la fogata de mi madre, cuando el humo se va en esos espirales, y soñaba que ese humo hacia dónde iba, y sigo soñando que ese humo es esa paloma que queremos convertir este mundo en donde todos seamos iguales. Muchas gracias.